Hola cracks, espero se encuentren excelente. Video rápido para exponer más detalles y curiosidades sobre Dying Light The Beast si están ansiosos por meterse de lleno en los bosques, pantanos y ciudades abandonadas de Castor Valley. Para empezar, y para los más nuevos que todavía se preguntan, ¿qué es exactamente Dying Light The Beast? Este va a ser un juego de acción en primera persona post-apocalíptico, con tintes de terror en un mundo abierto. Varios géneros combinados en un único título. Los pilares principales sobre los que se apoyó Techland para crear esta nueva experiencia son 5, y fueron planificados tanto para nuevos como viejos jugadores. Así que imagino que la aventura no dejará indiferente a nadie y todos tendrán su porción de desafíos y exigencias. La primera característica distintiva será la brutalidad primitiva de Kyle Crane. Esto se traduce en que su fuerte está en el combate dinámico, porque ahora tenemos que elegir entre romper los límites de la brutalidad de Crane a la vez que intentamos controlar sus poderes evolutivos, dado que mientras más daño reciba, mientras más luche y más agitado esté, antes cargará su medidor de ira. Es decir, de vez en cuando vamos a poder activar estos arrebatos extremos en una especie de modo bestia. Ahí es cuando la cosa se pone interesante, porque si abusamos demasiado de esta característica, podríamos experimentar efectos secundarios a largo plazo. O sea, puede que no se noten al principio, pero después podrían pasarnos factura durante la aventura. La segunda clave radica en entender dos cosas. Dominamos el terreno durante el día, pero hay que respetar la noche. En ese sentido, Techland lo resumió de la siguiente manera. El reloj no espera, porque el mundo de Dying Light The Beast se caracteriza por la tensión constante de una noche amenazante que se aproxima y acecha en cada misión. Básicamente no hay tiempo extra para desperdiciar, cada minuto cuenta. Hay que ser precavido y planificar con inteligencia y antelación para aprovechar las diferentes oportunidades que la noche y el día nos ofrecen para explotarlas a nuestro favor. Además de, por supuesto, saber administrar los escasos recursos a disposición. El tercer apartado enfatiza en que esta entrega será bastante más tensa y angustiante por las noches, volviendo a la tarea de sobrevivir una pesadilla. Incluso si te sientes demasiado confiado con tus habilidades como jugador ferviente del género. Por supuesto, también está el factor más atractivo. La aventura será no lineal y podremos hacer lo que queramos, en cualquier momento y circunstancia. Y ese apartado en un survival horror de acción se agradece un montón. Como se vio en el tráiler, las físicas son reactivas. Todo afecta a tu entorno, desde los infectados hasta los objetos, tanto golpes, empujones, daño elemental, ondas expansivas, etc. Lo que da como resultado una mezcla curiosa entre combate, parkour y el propio ingenio del jugador para capturar sus mejores momentos durante la exploración y los enfrentamientos. El cuarto punto fuerte se basa en que, a pesar de que toda la atmósfera se vea decadente, el apocalipsis sigue siendo entretenido y es nuestro patio de juegos personal. Prácticamente cualquier edificación es escalable y cualquier lugar se puede saquear. Por supuesto, está el tema del vehículo todoterreno, pero lo obtenemos algo avanzados en la historia, y también habrá que darle mantenimiento, cargarle combustible frecuentemente y repararlo si recibe daño a menudo. Otra cosa a destacar son los gráficos de nueva generación, que con su acabado y detalles quiere sumergir al jugador lo máximo posible en la atmósfera violenta y visceral de la que seremos protagonistas. Esto también ayuda a la hora de analizar los entornos, ya que todo cuenta una historia, cada recoveco, cada mancha u objeto sospechoso. Es decir, vamos a poder enterarnos de qué pasó y cómo vivía la gente del lugar si somos perspicaces. En ese sentido, creo que el juego busca premiar la curiosidad, lo cual particularmente siempre me gustó en los videojuegos, ver más allá de lo evidente y perderme por momentos en los escenarios. No es en vano decir que Timón Smectala es un amante de los mundos abiertos y la exploración, así que imagino que algo de eso veremos plasmado en el videojuego en forma de experiencia profunda para el jugador. Y finalmente, con el quinto punto, Techland vuelve a apostar por el cooperativo como otra forma de supervivencia, dado que podremos enfrentar esta nueva aventura acompañados por hasta 3 amigos, donde no solo los recursos y las armas, sino también la progresión y los giros en la historia se comparten. Pero en esta ocasión subieron la apuesta por sobrevivir en grupo, ya que la dificultad se configura automáticamente según cuántos jugadores estén en la partida. También si nos separamos demasiado del grupo y por tiempo prolongado, los infectados y peligros del entorno comenzarán a ser más exigentes, lo que conllevaría a tener que lidiar con nuevas amenazas. Si Techland cumple a rajatabla con estos 5 puntos al menos, calculo que habrá conseguido su meta ansiada de redimirse con su comunidad tras todo lo sucedido con Dying Light 2 de salida. Pronto va a haber más detalles de The Beast que les traeré al canal. Por lo pronto hice esta lista de reproducción con todo lo que fui cubriendo hasta ahora sobre el título. Muchas dudas de la comunidad están respondidas en estos videos y shorts. Sin nada más, espero tengan un excelente resto del día. Buenas noches, buena suerte, estén a salvo y permanezcan humanos.